Los misterios, leyendas y secretos siempre han formado parte de la vida del ser humano, desde asesinatos, atentados e innumerables casos que te puedas imaginar. Hoy te hablaré de unos cuantos secretos que el Vaticano guarda celosamente en sus archivos, donde solo unas cuantas personas tienen acceso. Una antigua y misteriosa leyenda medieval nos habla de la época de las penurias y la hambruna en Polonia en el siglo X. Eran tiempos de invasiones y epidemias. La leyenda cuenta que solo los sacerdotes y los niños en aquellos duros tiempos podían sobrevivir. Se dice también que una mujer joven y pobre que no quería prostituirse se colgó un hábito de un sacerdote muerto por la peste y se dedicó a mendigar como un hombre. Juana era el nombre de esta mujer. Como era muy lista, se dio cuenta que los clérigos que más ganaban eran los que se dedicaban a predicar la palabra de Dios en las plazas y en las iglesias de los pueblos. Juana, inteligente y astuta, se transformó en un orador magnífico, hasta el punto que acudían gentes en pequeñas peregrinaciones para escucharla predicar la palabra de Dios. Sus hábitos la confundían con un monje y ella nunca dijo ser mujer. Su fama siguió creciendo y dicen los escritos que al pasar un tiempo fue nombrado obispo. Y en la imaginación popular de obispo a cardenal solo hay un paso, y de cardenal a papa solo un poco de suerte. Según la leyenda, durante algunos años ejerció muy bien sus deberes papales, pero una vez, como toda mujer que era, sucumbió ante la belleza de un hombre y a raíz de este hecho quedó embarazada, ocultando su condición femenina durante todo el tiempo del embarazo. Con él se dirigió al andal papal, celebrando la fiesta de Corpus Christi. El destino quiso que en ese momento diera luz, ocasionando un golpe bajo a la iglesia. La leyenda tiene varios finales. Unos dicen que la papisa o pontífice Juana fue linchada en ese lugar por la multitud. Otros apuntan que terminó sus días confinada con su hijo en un castillo papal de por vida. En otras versiones de la leyenda se dice que murió en la pobreza junto a su hijo, alejada completamente de la iglesia. Este pontífice murió en el año de 1978, solamente con 33 días de pontificado. Solo bastaron unos cuantos minutos para que el mundo supiera la mala noticia. Se dice que murió a causa de un infarto al miocardio, según el comunicado que dio el Vaticano. Pero, ¿esto fue lo que realmente sucedió? ¿Cómo se podría saber el motivo de la muerte a partir solamente de un examen externo del cadáver? ¿Fue una muerte natural o un asesinato? Los más susceptibles creen que fue asesinado a causa de una conspiración del cónclave de obispos por motivos exclusivamente religiosos. Esta es la única razón por la que el Vaticano impide toda investigación. Consideran que es mejor el ocultamiento antes de verse en la alternativa de confesar que la propia Iglesia asesinó a su Papa. El Vaticano fue el autor intelectual del asesinato, pero se cubrió audazmente de ser acusado afirmando que había sido un trágico accidente. El Papa, inadvertidamente, se había tomado una sobredosis de su medicina. Si se hubiese hecho una autopsia, obviamente hubiese indicado esta fatal sobredosis. Nadie hubiese creído que su santidad lo había hecho accidentalmente. Algunos alegarían suicidio, otros asesinato. Por eso se determinó que no se hiciera ninguna autopsia hacia el cadáver del Papa. Es el nombre usado para referirse a 3 secretos que la Virgen de Fátima habría confiado a 3 pastores portugueses. En octubre del año de 1917, 3 jóvenes pastores portugueses, Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto, proclamaron haber presenciado una aparición de la Virgen María. La visión de María es hoy popularmente descrita como Nuestra Señora de Fátima. El 13 de mayo, la Virgen María confió 3 secretos en forma de profecías a los jóvenes visionarios. 2 de los secretos se revelaron en el año de 1941, en un documento escrito por Lucía para ayudar con la canonización de sus primos, mientras el tercero debía quedarse en absoluto secreto, aunque el obispo de Leira ordenó que Lucía ponerlo en escrito para presentarlo al Papa. Lucía escogió la fecha de 1960 para revelar el secreto,
porque ella dijo que para entonces será más claramente entendido. El texto del tercer secreto fue liberado por el Papa Juan Pablo II el 26 de junio del año 2000. En febrero del año 2005, el mundo se quedó asombrado con una noticia insólita. Decía que el primer curso de satanismo y exorcismo del mundo fue inaugurado en Roma por la Universidad del Vaticano y destinado a más de un centenar de sacerdotes católicos con la participación de expertos en estas materias. En realidad no fue el Vaticano el que organizó estas clases que tuvieron 2 meses de duración, sino que la desarrollaron en el Ateneo Pontificio Reginia Apostolorum, una universidad católica dirigida por los legionarios de Cristo, que ayuda a la formación de sacerdotes para el tercer milenio en temas de filosofía, bioética y teología. Al parecer el curso fue organizado por el aumento de casos de satanismo entre los jóvenes italianos y por la incapacidad de los sacerdotes modernos de tratar temas tan delicados como el exorcismo. También entraban en materia clases prácticas de psicología y de derecho, para que los estudiantes pudieran diferenciar entre enfermedad mental y posesión de un espíritu maligno. Esto cabe mencionar que es un misterio en el Vaticano, ya que, según el Vaticano, está prohibido el exorcismo a menos que sea verdaderamente comprobado y realizado por un obispo. Estos archivos complementan cerca de 50 kilómetros de estanterías repletas, construidas por más de 50.000 volúmenes, de los cuales miles aún no han sido revisados ni siquiera por los mismos miembros del Vaticano. Para muchos su existencia es materia de innumerables novelas y teorías conspirativas, para otros no es más que un órgano que posee cualquier estado en el mundo. Sin embargo, el secretismo, como en muchos casos, es resguardado, así como el extremo celo con que los documentos son cuidados. Hace pensar a muchos que los archivos del Vaticano ocultan más registros y papeles escritos que esconden información tan valiosa y trascendental que su conocimiento público podría incluso cambiar la percepción de los fieles frente a su iglesia, lo cual al Vaticano no le conviene. Pero ¿cuáles son los documentos más importantes de estos archivos? ¿Cuáles son esos secretos que tanto como periodistas, investigadores y escritores mueren por conocer? Uno de los más importantes y del cual se habla mucho es el caso de Ali Agca y Juan Pablo II. Luego de sufrir el atentado el 13 de mayo de 1982 a manos del terrorista turco Ali Agca, Juan Pablo II, 7 meses después, tuvo un encuentro de 18 minutos con su agresor. El tema de la conversación entre ambos personajes es hasta el día de hoy un gran misterio, dando a conocer el mismo Papa Juan Pablo II en un comunicado de prensa que aquel encuentro era un secreto que no le pertenece y debía respetar. Esto indica que el Papa le dio la plática categórica de confesión, es decir, a partir de este momento era imposible que fuera revelado al público. Sin embargo, y según fuentes oficiales, el sumo pontífice le habría relatado al entonces cardenal y hombre de confianza Luigi Poggi los pormenores de dicha conversación. A su vez, el cardenal habría redactado un informe en donde detallaba los puntos tocados en esta extraña reunión. El documento actualmente se encuentra en los archivos vaticanos y tiene la categoría de secreto pontificio, es decir, que nadie salvo el Papa puede leer, publicar, difundir o dar a conocer el citado archivo al público. Muchos investigadores han especulado sobre los posibles temas tratados en esta reunión. Dicen que el Papa tenía gran interés por conocer los motivos que propiciaron a Ali Agca a llevar el acto. Según muchos investigadores, la idea del atentado estaría vinculada con el tercer secreto de Fátima y por esto despertó el interés del Papa. Otros más señalan que Juan Pablo II quería, como es lógico, conocer la identidad de los autores intelectuales del crimen. Se dice esto porque en el libro Memoria e Identidad, el Santo Padre asegura que Agca no era más que un asesino a sueldo, desechando así las teorías de que el turco habría actuado por iniciativa propia. Justamente los nombres y los países involucrados en este atentado estarían en el informe escrito por Luigi Poggi. No obstante, el Monseñor Stanislao, secretario personal de Juan Pablo II en ese entonces, señaló que a Agca solo le interesaba el tercer secreto de Fátima y las profecías vinculadas al fin del mundo, y le pidió al pontífice Juan Pablo II le dijera algo al respecto,
pero el Papa se negó a comentarle algo, señalando simplemente que el secreto sería revelado a su debido tiempo. Y así, como se guardan muchos documentos importantes como lo son los primeros evangelios prohibidos, que hasta la fecha son considerados apócrifos y no son conocidos ni por investigadores ni estudiosos. También existen diversas actas firmadas, cartas y documentos de la diplomacia vaticana. Entre estas, la más importante fue la petición de la anulación matrimonial del rey Enrique XVIII de Inglaterra, cuya negación provocó el rompimiento de las relaciones entre el Vaticano y Gran Bretaña, así como documentos del Papa Pío XII y sus presuntos lazos con el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, hecho que provocó tanta polémica dentro de la Iglesia Católica que a partir de esa fecha el Vaticano consideró que los documentos podrán ser solicitados luego de 70 años de ocurrido los hechos a investigar. Los misterios y secretos del Vaticano siempre serán tema de conversación para muchos investigadores, creando muchas teorías al respecto. Pero, como siempre, tú tienes la última palabra. Dime, ¿qué piensas? Déjame tus comentarios que son de gran ayuda para seguir mejorando. Pero recuerda, no admitas nada, discute todo. ¿Has escuchado a Chuy? Buenas noches.